Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, hermanos, en el servicio de entre semana. Vamos a nuestro estudio. He estado un poco ocupado, hermanos, pero quiero nomás anunciarles que ya le voy a bajar un poquito a la agenda. Ya estoy, hermanos, diciendo algunos no en algunas saliditas que tengo por ahí. Necesito concentrarme un poquito más aquí en casa porque vienen unos días muy, pero muy ocupados, hermanos. Viene el proyecto, sigue, hermanos, encaminado, con los retrasos que ya les había informado, pero pues, hermanos, ya estamos, hermanos, en una cúspide ya para comenzar. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia y nos dé la sabiduría para poder hacer las cosas bien, correctamente, conforme a su propósito y su voluntad, hermanos. Ya Dios se encargará, hermano, de lo que nos falte. El Señor hará lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Acuérdese lo que le dije, no se preocupe. Usted es a María, yo soy Marta, amén. Usted, María, tranquila, siéntese a los pies del Señor, escucha al Señor, gócese en la presencia del Señor y deje que Marta se afane, ¿verdad? Entonces ahí estoy yo ahorita. Hoy tuve un día un poquito pesado que sí se me quebraba un poco ahí el asunto ahí, pero le dije a Dios, dame la fuerza, Señor. Así que por más que los hermanos me dijo, cálmese, pastor, no me puedo calmar. Pero Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Alguien dejó por allí en el baño de los hombres un muy bonito anillo. Me gustó hasta para mí, hermano. Si no lo reclama, me quedo con él. Es color negro, parece de matrimonio y tiene una crucecita bien bonita. ¿Alguien se quiere divorciar? ¿No? ¿Nadie lo reclama? ¿No? Bueno, ya me lo puse yo entonces. Ahí se lo voy a dejar, hermano, a ver si alguien lo reclama. Muy bien, hermanos, vamos a retomar Hechos capítulo 13. Hablábamos, hermanos, de cómo Pablo llegó a este lugar y llegó a la sinagoga y comenzó, hermanos, a enseñar. Después de que se le pidió no solamente a Pablo, pero iba Pablo acompañado de Bernabé y uno más, creo que era Marcos, se les dijo, si tienen algún mensaje o algo que compartirnos, hablen, este es el momento. Ahí es donde nos quedamos la última vez. El versículo 16 del capítulo 13, ahí vamos a darle continuidad. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años, vea aquí, hermanos, los que en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué linda escritura, hermanos. Mire, discúlpeme, lo interesante de Pablo es que cada vez que él tenía que hablar delante del pueblo judío o delante de en alguna sinagoga, hermanos, siempre usaba el texto del Antiguo Testamento, siempre mencionaba los orígenes, hermanos, de su doctrina, de su teología. Hay que recordar que los orígenes de se lo pongo de esta manera,
Nuestra teología, nuestra doctrina es judeocristiana. En otras palabras, no solamente es cristiana, pero es judía también. Por eso el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los. Fue el pueblo elegido por Dios, hermanos. Desde Abraham, en su descendencia, ese pueblo fue elegido para luego, hermanos, cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 11:12 de Génesis, cuando le dijo: por tu descendencia bendeciré todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa, hermanos. Y luego comienza vamos a decirlo así, un proceso. Y es lo que les quiero hablar, hermano. Proceso. ¿Por qué Pablo cita? Y no solamente lo hizo él, pero por ejemplo Esteban. ¿Usted se recuerda de Esteban cuando fue, hermanos, martirizado a pedradas? Él antes de que él llegara a ese momento en el cual fue sacrificado, hermanos, él dio un historial del Antiguo Testamento, guiando toda la enseñanza hacia Cristo Jesús. Dio el proceso. El domingo en la mañana yo le decía: vamos a hablar de los milagros, pero vamos a hablar del proceso de los milagros. Dios es un Dios de procesos. Déjele explico qué es un proceso, hermano. Proceso es un conjunto de fases u operaciones que se hacen para elaborar o transformar. Dios tiene un plan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia, hermano, ya nos ha revelado a mí y a usted todo lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Ya sabemos, hermanos, dónde vamos a terminar usted y yo. Ya sabemos dónde van a terminar aquellas personas que han rechazado la salvación en Cristo Jesús. Ya no hay nada escondido. Jesucristo ha revelado todo lo que nosotros necesitábamos saber, hermanos, para entender, hermanos, el proceso de Dios. Lo que a veces usted y yo no entendemos, no captamos, es el pequeño proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios también lo quiere revelar, pero a veces estamos tan aturdidos, tan distraídos, tan ocupados, con tantos ruidos en nuestro entorno, que a veces no entendemos o no escuchamos o no hay una comprensión de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios tiene un plan para todo. Dios tiene un proceso para todo. Dios tiene una forma, un formato para trabajar con la humanidad. Lo ha revelado a través de las Escrituras, amados del Señor. Pero quiero, en una manera muy corta, hermanos, recordarle a usted que Dios tiene un proceso. Así como lo tuvo para la historia de Israel y para la salvación de la humanidad, así lo tiene para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ese proceso tiene sus altas y bajas, tiene su problemática, tiene sus dificultades, tiene a veces una falta de entendimiento de lo común desde nuestra perspectiva humana. Por ejemplo, aquí habla, Pablo menciona algunas cosas que no son, que son difíciles de entender. Habla, Dios exaltó al pueblo en Egipto, pero hay que entender que para que el pueblo haya sido exaltado, primeramente tuvo que haber sido esclavizado. Ahora, el proceso fue, hermano, que entre José y Moisés hay un promedio de 370 años y son más o menos como un 400 y fracción de años en lo que el pueblo estuvo en Egipto y se multiplicó. Dice la Escritura que el clamor del pueblo subió delante de Dios y Dios se acordó de la promesa que tenía. Ahora, usted se imagina, hermanos,
400 años de esclavitud. Generaciones nacieron y generaciones murieron bajo esclavitud. Pero la promesa nunca se olvidó. ¿Por qué nunca se olvidó? Porque dice, cuando habló Dios con Moisés, dice, la oración ha subido delante de mí. Quiere decir que había un remanente que todavía clamaba por la liberación y por la promesa que Dios había dado. Pero entienda algo, en el proceso hubo gente que nació en esclavitud y murió en esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás vieron la promesa de Dios. Jamás experimentaron la gloria del Señor. Y como dice Hebreos capítulo 11, muchos de estos murieron sin recibir lo que se les prometió. Dígame si no es difícil a veces entrar en el proceso de Dios. Ahora, bendita la generación que salió de Egipto. Y a veces decimos, hermano, ni tan bendita, porque Dios los sacó y estaban tan endurecidos que los tuvo que hacer morir en el desierto. Otro proceso. Luego tenemos, bueno, entonces bendita la generación de Josué, los de 20 para abajo, que juntamente con Josué entraron a la tierra y conquistaron y vieron la gloria de Dios, hermano. Pero luego dice que hubo otros 450 años entre Josué y Samuel. Y luego encontramos que Dios les dio, dice, Dios les dio jueces. Y cuando lees la historia, tú encuentras cosas bárbaras ahí, hermano. Tremendos fracasos, desobediencias. Pero dentro de todo este proceso, Abraham, la descendencia de Abraham, que es Jacob, que es Isaac, José, Egipto, volver otra vez de la esclavitud, ir a la tierra prometida, conquistar la tierra, volver a caer en desobediencia por tantos años en los jueces, hasta que llega Samuel. Dentro de todo este proceso hay un sinnúmero de fallas humanas, pero el proceso de Dios continúa. Aquí es donde lo quiero llevar. El proceso de Dios continúa. ¿Cuántas veces se cometen errores, fallas, faltas, inconstancias, deficiencias? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces nos hemos descuidado? ¿Cuántas veces nos hemos distraído? ¿Cuántas veces no hemos oído a Dios? Y podemos enumerar, pero el proceso de Dios sigue adelante. Y aquí viene lo interesante. Es bueno que cada uno de nosotros entre en el proceso de Dios, acepte la voluntad de Dios, porque al último el que la entiende y el que entra, hermano, es bendecido por Dios. No te encuentras luchando contra Dios. Y eso es, hermano, lo que hemos visto en mucha gente que a veces se encuentra peleando, luchando contra el propósito de Dios y la voluntad de Dios. De ahí el proceso. Somos desobedientes, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Con o sin ti, Dios lo va a hacer. Lo mejor sería que entraras en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, y dejaras que el proceso de Dios camine y avance en ti. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque es la manera en que Pablo comienza a enseñar, apuntando hacia Cristo. Pero antes de ir hacia Cristo, les comienza a decir cómo las maravillas de Dios exalta al pueblo. Y el pueblo ya sabía que habían sido desobedientes en el desierto, hermanos. Que habían sido inconstantes. Sabían que en el tiempo de los jueces
había sido el tiempo más oscuro de la historia de Israel por las tantas y tantas desobediencias y tantas caídas que tuvieron, hermano. Pero llega un Samuel, hermanos. ¿Por qué lo menciona Samuel? Samuel se convierte en la esperanza, hermano. Fíjese que en medio de tanta desobediencia, en medio de tanta adversidad, siempre aparece un hombre o una mujer para traer alivio, para traer sanidad, para traer esperanza, para traer fe. Gente que entra en el proceso de Dios. Estás incluido en el proceso de Dios. Dice la Escritura, eran tiempos de confusión, hermano. ¿Quiénes eran los que lideraban en ese momento cuando Samuel nace? ¿Cómo se llamaba él? Elí. Y tenía sus hijos como sacerdotes que hacían lo malo ante los ojos del pueblo y lo hacían pecar. Trajeron el arca fue robada por los filisteos. Hubo una vergüenza terrible, el arca robada. Elí se cae hacia atrás, hermano, y se rompe la nuca. La nuera aborta. Terrible, terrible, la condición terrible. Y en medio de todo eso, en el proceso de Dios, aparece una mujer que no podía tener hijos. ¿Cuántos están entendiendo? En medio de tanta oscuridad, aparece un hijo, un pequeñito, un niño, hermanos, que fue entregado al templo y que en el templo Dios le habla. Dios le habla. Y ese hombre crece, madura y fue respetado por los hombres y escuchado por el pueblo, porque era un hombre de integridad que amaba a Dios. Aún antes de su muerte él decía: tengo yo algo que ustedes puedan renegar en contra de mí, o les he fallado. Y el pueblo dijo: no, en ninguna manera. Y aún cuando aquel hombre murió, el pueblo le lloró. ¿Por qué le lloró? Porque hizo gran transformación, porque trajo alivio, porque trajo la presencia de Dios, hermano, porque volvió el pueblo al corazón de Dios. Eso es lo que hace el profeta, el hombre de Dios, la mujer de Dios, hermano. Procesos. A veces los procesos son difíciles de aceptar, duros de entender, hermanos, difíciles de comprender, pero Dios está en medio del asunto. A Dios no se le olvidan tus hijos, tu familia, tu casa, tu economía, los tuyos, tu persona. Dios tiene promesas. Estás en el proceso y el proceso hay que aceptarlo. A veces te va a tocar llorar, a veces te va a tocar sufrir, a veces te va a tocar alabar a Dios aun cuando no sientas. Pero llegará el tiempo cuando también te tocará alabar a Dios en la alegría, en el gozo, en la bendición, en la victoria, en la sanidad, en la presencia de Dios, hermano. Procesos. Aprende a vivir los procesos de Dios. Tiempos de sanidad, tiempos de enfermedad, tiempos de angustia, tiempos de inquietud, aún tiempos de duda, pero Dios sigue ahí porque estás en el proceso. Te está madurando porque viene algo maravilloso. Ahora, parece como si el enemigo todavía, hermano, estuviese metiendo ahí su cola, porque las cosas van bien. Van bien, Samuel, el proceso del desierto, el proceso de los jueces, todo desordenado, pero ahora hay esperanza. Y de repente el pueblo dice: queremos rey. Cuando lees el texto, si leen la Biblia ustedes, si no la lee, no me va a entender. En serio, no me va a entender. Duérmase un rato, ahorita lo despierto. Yo miro a Samuel atribulado, deprimido. Miro a Samuel con dolor cuando le pidieron un rey. Le voy a decir por qué. Porque
porque ya no iban a ver a Samuel como el líder, sino al rey. Por eso Dios le dice a Samuel: Samuel, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí. Yo fui el que te puse. Cuando Dios te da, nadie te lo puede quitar. Cuando Dios te pone, hermano. Así que obedece al pueblo, escúchalo. Así le dijo: escúchalo. Dales un rey. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios fue tan permisivo en una necedad del pueblo? Porque había un proceso. Acuérdense que el pueblo sí iba a ocupar un rey, porque el Mesías tenía que venir como rey. Primero como Salvador, primero como Cordero. Pero Él volverá, el Cristo que se volverá y se sentará en el trono de David. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces había un proceso. Escúchalos, dales rey. Y ese hombre se portó mal, hermanos. Se portó mal. Y otra vez entramos en oscuridad. Otra vez entramos en confusión. Otra vez entramos en derrotas. Derrotados por los filisteos, por los enemigos. Otra vez las cosas comienzan a salir mal. Cuando la mano humana interviene, las cosas salen mal. Cuando los pensamientos humanos intervienen. Cuando, les decía el domingo, hermanos, generación perversa, cuando la generación perversa comienza a influenciar la iglesia, las cosas salen mal. Pero siempre hay un remanente que permanece en el proceso. Porque Samuel siguió llorando. Lloró y lloró. Lloró primeramente porque le dijeron: vamos a poner un rey. Luego lo pusieron y salió mal y siguió llorando hasta que Dios lo desechó. Y luego Dios se le aparece otra vez y le dice: Samuel, ¿por qué lloras, mijo? Toma el cuerno del aceite y vete a la casa de ¿quién? Porque de ahí me he elegido un rey. Y mire el proceso. Entienda, mi hermano, ¿por qué Dios te dejó vivir en el lugar donde vives? En el tiempo en que vives, con la gente que te rodea. Es que, pastor, usted no conoce a mi familia. Precisamente por eso Dios te puso ahí. ¿Quién va a traer alivio? ¿Quién va a traer palabra de Dios? ¿Quién se va a parar en la brecha y va a traer la palabra profética más segura? ¿Quién va a poner orden? ¿Quién va a traer la presencia de Dios? ¿Quién es el que va a dar corrección? ¿Quién es el que tiene el consejo? ¿Quién es el sabio, la sabia? ¿Quién es el prudente, el entendido? Y ahí va Samuel a ungir. Lo más tremendo de todo es que Samuel se fue a la presencia de Dios sin ver al que ungió como rey. Procesos. Lo mismo que Moisés. 40 años batallando con el pueblo, luchando para meterlo a la tierra prometida. Y cuando ya la tiene enfrente, ¿qué hace Dios? Súbete, mijo, acá arriba. Mira la tierra, qué linda está. Obsérvala, deleítate, porque no vas a entrar. Procesos. ¿Por qué? No lo sé. Dios es soberano. Él hace las cosas. Lo importante es que aceptes el proceso, entres en el proceso y que el proceso te dé la formación, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque así como fue levantada la madre de Samuel, para que de una manera milagrosa y gloriosa diese a luz a ese joven, que luego Dios le hablaba y él escuchaba y le respondía: Santo Dios.
O como aquel Moisés, hermano, que aquella madre con mucho miedo y mucho temor preparó aquella pequeña canasta y lo lanzó al río, esperando que Dios se apiadara, tuviese misericordia. Dios lo hizo, hermanos. Procesos, actos de fe. Ahora vamos por ese David. Pero cuando Pablo comienza a hablar de allí, la última parte de la escritura que leíamos dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mí. Ahora, ahí le va, hermano, ahí le va. ¿Está listo para lo que va a recibir hoy? Lo va a sacudir. No hubo hombre más sanguinario que David. No hubo hombre más adúltero que David. No hubo hombre más mentiroso que David. Cuando lo humano se junta con lo divino. Tú me puedes argumentar todas tus faltas y tus debilidades, pero lo que jamás podrás argumentar es la gracia que Cristo tiene para contigo, para con tu vida, hermano. Si la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado, el Espíritu Santo está sobre ti. Porque así como vino sobre Saúl, aún Saúl, hermano, que después con el tiempo se descompuso, dice que le fue derramado el aceite y él comenzó a profetizar. Y luego decían: Saúl entre los profetas. Se convirtió en un dicho. Luego, cuando David, hermano, fue ungido por Samuel, dice que desde ese momento el Espíritu Santo vino sobre él. Y Dios lo comenzó a usar poderosamente. Porque le entraba el demonio a Saúl y este venía a tocar el arpa y traía ¿qué? Alivio. Alivio. Y mientras todo el pueblo estaba asustado por un gigante, él llegó con un montón de piedras a agarrarlo a pedradas, a vencer al gran gigante enemigo. ¿Cuántos me están oyendo, santos? Porque tenía el corazón conforme al corazón de él. Y eso es lo que ha hecho Cristo en tu vida. Ha puesto un corazón nuevo, ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, usted es el elegido. Estás en el proceso. Amén. Así que levante cabeza y échele ganas. Hermano, si a usted le toca nacer y morir en la esclavitud de Egipto, hágalo. Al Dios sea la gloria. Pero las promesas están. Porque José dijo y se lo declaró a su pueblo: de aquí a un tiempo Dios nos va a visitar. Así dijo la palabra. Dios nos va a visitar. Y cuando los visite, llévense mis huesitos de aquí. Que no quiero quedar aquí en Egipto. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si le dijera que en medio de una crisis como la que estamos viviendo en el cristianismo, hoy Dios está levantando a un David, y que ese David es usted. Y otra vez entramos en el argumento: no, hombre, es que usted no me conoce, pues yo soy medio mentiroso, medio adúltero, medio lascivioso, medio sonso. Argumenteme lo que quiera, pero la sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiar todo pecado y toda maldad y hacer un cambio transformador en las personas. Termino aquí, porque ya voy a cerrar esto. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta palabra de Pablo aquí, hermano, tenía que ser del Espíritu Santo para poderla digerir. Va a hacer lo que yo quiero. En un momento hizo lo que él quiso, ¿sí o no?
Pero al último, por más que luchemos con Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere que se haga. Hijo, ya quiero cerrar aquí, pero entiende ahora el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. Cuando oréis, oréis de esta manera: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Aleluya, bendito Dios. Porque podemos entrar en controversia y entrar en contienda y pleito, porque aún Moisés cometió ese error. Háblale a la roca y agarró y le traía coraje, pues. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes se han enojado? A veces tengo que andar lidiando con uno de ustedes. Cálmese, hermano, bájele. No, ¿qué va a haber? Que soy de Chihuahua, yo también. Cálmese. Bájele. Pero al último, vamos a hacer lo que Dios quiere. Porque aún cuando hemos batallado y luchado con nosotros mismos, el proceso de Dios siempre ha permanecido en nosotros. Déjese procesar por Dios. Deje que Dios elabore y transforme su vida. Que Dios le dé la forma. Que Dios lo guíe. Que Dios lo enseñe, porque usted va a cumplir un propósito divino, glorioso, para la honra y gloria de Cristo Jesús. Vas a dejar huella. Vas a dejar, hermanos, un legado precioso para la gloria de Dios. Tus hijos y los hijos de tus hijos, aunque no estén bien, hermano, Dios va a tratar con ellos, porque hay un proceso de Dios. Amén, amados. La semana que entra entramos con la que sigue, cuando ya entra con Cristo, hermanos. Pónganse de pie.